Entonces voy a compartir nuevamente la presentación de, de IP, de todo lo que estuvimos viendo y retomar en el punto donde dejamos, a lo sumo hacer un pequeño repaso. Profesor, ¿le paso una consulta? Sí, Yo tengo un libro que dice Comer, que es el que me mencionó el otro día, que dice TCP/IP tercera edición. ¿Es ese el que tengo que leer? sí, lo que pasa es que en el Comer, viste, tenés que tener, prestar atención al título, porque hay el volumen 1 te habla de protocolos y de arquitectura de TCP/IP. El volumen 2, si mal no recuerdo, habla de la implementación de esos protocolos. Entonces se habla más de código C, digamos, para escribir cada uno de los ¿Cuál es el protocolos. nombre de Comer? Está en la planificación. ¿No leíste la planificación de la asignatura? No, 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 porque solo encontré el libro, está bien. Eh, Ahí en la entonces, planificación están, digamos, la bibliografía que solemos recomendar. Ahí está, perfecto. Entonces, en inglés sería Internet Working with TCP/IP. perfecto. Entonces difieren las ediciones, el contenido. Las ediciones en lo que difieren es en la actualización de algunos temas. Ah, bueno. ¿Pero con la tercera edición me alcanza? Sí. ¿De qué año Ah, era? bueno. ¿De qué año era la tercera? ¿Te acordás? ¿La tenés ahí, el número? Si me das un segundo lo busco. Sí. Un segundo, ¿eh? Bueno, entonces estuvimos viendo, digamos, en general las funcionalidades que ofrece el Internet Protocol. Estuvimos viendo que con el mecanismo de encapsulamiento y desencapsulamiento de los datagramas IP, lo que hace es, obviamente, por un lado, al igual que en bridging, gracias al store and forward, adapta velocidades, evita colisiones, como encima no propaga los broadcasts, separa dominios de broadcast, es decir, de un lado y de otro de un router, es decir, cuando uno ve de un lado de un router un broadcast, ese broadcast por defecto, es decir, digamos, por lo general, salvo alguna excepción, ese broadcast no pasa del otro lado del router a otra interfaz del router. Es decir, que el router IP se ofrece como una frontera entre dominios de broadcast, además de ser una frontera entre dominios de colisión. Además, como propone un esquema de direccionamiento lógico basado en la dirección IP, permite identificar unívocamente todos los hosts y todas las interfaces de hosts y de routers, digamos, en toda la red de interconexión de redes. Resuelve el problema del encaminamiento de los datagramas, haciendo el ruteo y eventualmente, si corresponde, eligiendo la mejor ruta, pero si no, al menos la única ruta que podría haber para alcanzar el destino. Y resuelve también la diferencia de MTUs haciendo fragmentación y reensamblado. Entonces, hasta ahora lo que estuvimos viendo es toda la parte de direccionamiento IP, de cómo la dirección IP se divide digamos, la dirección IP de la versión 4 de IP. Es una dirección de 4 octetos de 32 bits. Cómo en función de la clase dividimos la dirección entre lo que llamamos net number y host number. También vimos que con el uso de la netmask que asociamos a cada interfaz, podemos identificar la network address a la cual esa interfaz está conectada. Eh, También vimos que en una tabla es decir, cuando no hacemos subnetting, significa que usamos
digamos, la máscara por defecto para la clase de la dirección IP que le pusimos a la interfaz, y que cuando esa máscara es de longitud mayor que la máscara default para la clase, decimos que hacemos subnetting. Entonces, y después estuvimos viendo también que está el subnetting de longitud de máscara fija y de longitud de máscara variable. Entonces, en el caso de la longitud de máscara fija, significa que para el mismo netnumber se usa una única máscara, y para máscara variable es cuando para el mismo netnumber podemos usar diferentes longitudes de máscara. Digamos, esto es simplemente un ejemplo que damos. Entonces, bueno, ahora voy a volver a la presentación. Entonces, un ejemplo que damos. A ver, no hay nadie esperando afuera. A ver, 14. En principio no. Entonces, un ejemplo de interfaz, de una interfaz podría ser 192.168.5.121 con una máscara, digamos, en este caso, que sería en decimal notation 255, 255, 255, 248. Es decir, que es una máscara más larga que la máscara default, porque esta dirección 192.168, ¿de qué clase es? ¿Se acuerdan? Profesor, era 1996 el Comer de tercera edición. Sí, es un poco viejo. Es muy probable que haya temas que no figuran. Clase A, ¿no era? Clase A, ¿no? Es decir, en clase A habíamos visto acá, digamos, de 192 a 223, el octeto más significativo significa que es clase, perdón, clase A, clase C. ¿Está? Es decir, estamos viendo que cuando el octeto más significativo está entre 192 y 223, es clase C. ¿Cuál es la máscara default? La 255, 255, 255, 0. ¿Está? Entonces, la 255, 255, 255, 0 sería una máscara de 24 bits en 1. ¿Está? Una barra 24. Entonces, vamos a ver en el ejemplo este que estábamos analizando, la dirección 192 es una dirección de clase C. Como es de clase C, el netnumber tiene 3 octetos, es decir, 192.168.5 es el netnumber. Pero para ese netnumber estamos usando una máscara de ¿cuántos bits? Serían hasta acá 24, más 5, da 29. ¿Está? Es decir, que una máscara de 29 bits nos deja 3 bits para el host. ¿Está? Es decir, 2 a la 3 da 8. Menos la dirección de red. La dirección de red es con todo esto en cero. Es decir, que si hacemos una AND de esta con esto, me da esta subred, que sería 192, 168, 5, y esto de acá, que sería 64 más 32 más 16 más 8, ¿no? ¿Sí? 64 más 32, 96, más 16, 112, más 8, 120, ¿está bien? ¿Lo llegan a ver esto? Es decir, ¿cómo obtuvimos la network address? Haciendo la host address AND con la netmask. Eso nos da la network address. ¿Y cómo logramos la dirección de broadcast? En realidad es negar la máscara. Negar la máscara es donde hay unos poner ceros y donde hay ceros poner unos, y hacer la OR entre esta dirección y la máscara negada.
La OR, ¿qué hace? Fuerza que, es decir, donde hay unos, la OR fuerza 1. Significa que donde la máscara tiene ceros, que al negarla da unos, ahí fuerza unos. Entonces, sería, la dirección de broadcast sería 192.168.5 y después tendría 0, 1, 1, 1, 1 y después 3 unos. ¿Eso qué da? Da 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, que en definitiva es 128 menos 1, es decir, 127. Es decir, que la dirección de broadcast se obtiene haciendo la OR entre la dirección de la interfaz y la máscara negada. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Esto es algo que ustedes tienen que manejar, digamos, practicarlo. Esto hay que practicarlo, porque si no, es muy fácil cuando las máscaras son de múltiplos de 8. Es decir, si cuando la máscara es de 8, 16, 24, es fácil hacer todos los cálculos. Pero cuando empezamos con máscaras que tienen en alguno de los octetos o tienen los bits más significativos en 1 y algunos bits menos significativos en 0, por ejemplo, cuando tienen esto, ¿ven? Un 248, cuando tienen un 252, cuando tienen... Para eso justamente yo les mostré, les puse en una transparencia esta tablita. Es decir, cuando, por ejemplo, este último octeto está en 128, es decir, es un 1 seguido de 7 ceros. Podemos direccionar 128 direcciones distintas, menos la de red y de broadcast, da 126. Cuando la máscara tiene 2 bits, es decir, que este número de 192 son 62 hosts. Cuando tiene 3 bits, que da este número, que es 224, que es 128 más 64 más 32, pueden direccionar 30 bits, es decir, 32 menos 2. Cuando es barra 28 son 4 bits más de la máscara default, que sería para la clase C, por ejemplo. En realidad, esta máscara se podría usar con una clase A, por ejemplo, con la dirección 10 también. Pero lo importante es que si es barra 28 es porque usamos esta máscara. 255, 255, 255, 240. En realidad, ¿qué permite una máscara de 28 bits? Permite jugar con los últimos 4 bits. Es decir, 2 a la 4 da 16, menos 2 da 14. ¿Se entiende esta tabla de acá? Sí, perfecto. Entonces, fíjense, en el ejemplo que estábamos viendo tenemos una barra 29, es decir, que es 248, termina en 248. Deja 3 bits, es decir, 2 a la 3 da 8, menos 2, podemos direccionar hasta 6 hosts en esa red. Y si tuviésemos una red de barra 30, es decir, que termina en 252, podemos jugar con 2 bits, 2 a la 2, 4 menos 2 da 2. Esto típicamente se usa en enlaces punto a punto. En enlaces punto a punto, para no desperdiciar mucho espacio de direccionamiento, se suele usar un barra 30. Entonces, este tipo de cosas la tienen que aprender a manejar casi de memoria, es decir, por cálculo mental. Generalmente pueden pasar de barra n a binario, de binario a d de n, y así de esa manera ir jugando y pasando de n a binario y así. Es decir, son esos cálculos mentales que tienen que acostumbrarse a realizar cuando trabajan con redes IP. Entonces, volviendo a lo que estábamos analizando, en este ejemplo, una máscara que termina como esta en 248 es una máscara de 29 bits,
quedan 32 menos 29, 3 bits para identificar los hosts, menos la dirección de red y menos la dirección de broadcast, nos quedan 6 combinaciones para identificar los hosts. Esto es algo que con Nico van a tener que trabajar bastante, ¿eh? Entonces, ahora vamos al mecanismo de routing. Hasta ahora yo no terminé de explicar routing. Yo les hice una introducción al routing. Yo les dije que el routing estaba basado en el empleo de una routing table y el objetivo era buscar en la routing table la route, es decir, la ruta que hay que usar para despachar el datagrama correspondiente. Recuerden que el datagrama se rutea en base a la dirección destino. De ahí lo de Destination Address Based Routing. Y rutear significa buscar la ruta en la tabla y cuando encontramos la ruta adecuada, enviamos el datagrama por la interfaz indicada por la ruta y si la ruta es una ruta directa, lo despachamos directamente encapsulándolo en la trama de capa 2 dirigida a la dirección de destino, pero la dirección de capa 2 de destino, típicamente la MAC address. En cambio, si la ruta es una ruta indirecta, en realidad tenemos que enviar el datagrama IP dirigido a la dirección final, destino, en una trama de capa 2, típicamente una trama MAC, dirigida a la dirección MAC del próximo salto. Eso es algo que vamos a terminar de repasar hoy, seguramente. Entonces, lo importante es que hay dos mecanismos, dos algoritmos de routing, el Classful Routing y el Classless Routing, también llamado Classless Interdomain Routing. El Classful Routing, sepamos que solo soporta el subnetting de máscara de longitud fija. Tiene limitaciones. En cambio, el Classless Routing soporta tanto subnetting de máscara de longitud variable como sumarización, es decir, agregación de rutas. Entonces vamos a ver, por un lado, cómo es el Classful Routing y por el otro, cómo es el Classless Routing. En ambos casos, lo que estamos buscando es la ruta que hay que usar para despachar el datagrama. Entonces, en el caso del Classful Routing, la tabla que se utiliza es una tabla que no tiene máscara. Es decir, el otro día creo que Claudio me preguntabas cómo hacías para saber si en una plataforma soportaba o no Classful o Classless Routing. Sí, sí. Sí, entonces, si cuando ustedes listan la tabla de ruteo no ven una columna de máscara, es porque no soporta Classless Routing, soporta solo Classful Routing. Es decir, el algoritmo de ruteo está basado en el concepto de clases. Entonces, los campos que tiene cada una de las rutas en la tabla es el Destination Route, el Interface, el Next Hop y la métrica. ¿tá? Entonces, en Destination puede tener como dirección una dirección de host. En ese caso se llamará a eso una ruta de host o una dirección de red o el código que identifica que es una ruta default. Obviamente esto en Classful Table. Hoy por hoy, como les decía la otra vez, no existen más o casi no existen las plataformas con ruteo Classful. Tendría que ser un sistema operativo muy viejo, anterior al 95, 94, para que no soporte Classless Routing. En interface, bueno, la interfase por la que sale en Next Hop
La dirección, si hay algo en el NextHop es porque es una ruta indirecta. Si no, el NextHop no tiene nada, tiene generalmente un guión o no tiene nada. Entonces, si llega a ser una ruta indirecta, la dirección que está indicada en el NextHop es una dirección que debe ser alcanzada a través de una ruta directa. Es decir, en la tabla hay varias rutas, seguramente hay una o más rutas directas, dependiendo de la cantidad de interfaces que tenga el host y el router. Y si tiene alguna ruta indirecta, la ruta indirecta tiene que decir acá, tiene que dar una dirección o un nombre, pero que se traduce en una dirección, que esa dirección sea alcanzable a través de una de las rutas válidas, es decir, activas, directas. La métrica, entonces, si la métrica es 0, esto de la métrica es muy dependiente de la plataforma, pero digamos, la convención dice que la métrica debería ser 0, por ejemplo, para rutas directas, o en Cisco la llama conectadas, y mayor que 0 para rutas indirectas. Y entonces recuerden, la class full table no tiene máscara. Y entonces vayamos entonces, sabiendo cómo es la tabla de ruteo de Classful, vayamos a ver cómo es el algoritmo de ruteo Classful. Entonces, el algoritmo de ruteo Classful, ¿en qué consiste? La plataforma recibe el datagrama, lee su destination address. Podría ser que sea el host origen, con lo cual no es que recibe el datagrama, es decir, sí, recibe el datagrama, pero lo recibe de la capa superior. Si en vez de ser la dirección origen es un sistema intermediario, en realidad recibe el datagrama y el datagrama tiene una destination address. Si esa destination address es la de alguna interfaz local, en el stack, la entidad IP de esa máquina, que puede ser un router o un host, entrega el datagrama a la capa superior indicada en el protocolo. Recuerden que digamos, cuando vimos y vamos a ver el encabezado de IP, hay un campo que se llama protocol que indica cuál es el protocolo que está encapsulado en el payload del datagrama IP. Si la destination address, es decir, si la destination address no es igual a ninguna interfaz local, entonces tiene que rutear, es decir, tiene que hacer lo que se llama el forwarding del datagrama IP a través de una interfaz hacia otro destino, porque no es para él o no es para ella, depende de qué género le demos a la plataforma, ¿no? Entonces, si la destination address machea alguna ruta de host, entonces reenvía, es decir, hace el forward del datagrama por esa ruta, que puede ser una ruta directa o indirecta. Es decir, lo primero que hace es rutea el datagrama por la ruta de host que machee. El machear en el caso del Classful es muy simple. Si la destination address es igual a la destination de alguna ruta. Ahora en unos minutos, en 5 minutos cambiamos de sesión, pero digamos nos quedan todavía 5 minutos más. Si no machea con ninguna ruta de host, entonces se fija, en función de la clase de la destination address, se fija cuál es su net number. Si el net number, si el octeto más significativo de la destination address está entre 0 y 127, el net number es el octeto más significativo de la destination address. Si el octeto más significativo de la destination address está entre 128 y 191, en realidad es clase B. Entonces el net number son los dos octetos más significativos de la destination address. Si el octeto más significativo de la destination address está entre 192 y 223,
significa que el net number son los 3 octetos más significativos de la destination address. Hasta ahora esto es un algoritmo determinístico, es decir, dada la destination address, obtengo la clase, dada la clase, obtengo el net number. Con el net number, obtengo la net mask. Pero la net mask es esto es una tabla. Y para todo net number, solo puede haber una y solo una net mask. Van a ver que esta es la clave de por qué solo soporta subnetting de máscara de longitud fija. Y también vamos a ver cómo se construye en cualquier plataforma la tabla que asocia a cada net number un net mask. Si en esa tabla, por ejemplo, el net number no figura, significa que la net mask es la default para la clase. Es decir, si el net number era de clase A, el net mask es un /8. Si el net number es de clase B, la net mask default es /16. Si el net number es de clase C, la net mask default que es /24. ¿No? Entonces, obtiene la network address haciendo la AND entre la destination address y la net mask que calculó acá, que obtuvo acá. Con esa network address se fija si machea esa network address con alguna ruta de red, de la tabla de ruteo. Si le machea, reenvía el datagrama, como dijimos antes, por esa ruta, que puede ser también directa o indirecta. Lo que pasa es que una ruta de host puede ser directa o indirecta, una ruta de red también puede ser directa o indirecta. Si no machea ni una ruta de host ni una ruta de red, se fija si hay una ruta default. Si hay una ruta default, reenvía el datagrama por la ruta default. La ruta default siempre va a ser una ruta indirecta, es decir, a través de un próximo salto que es la default gateway. Si no macheó ninguna ruta de host, ninguna ruta de red y no hay ruta default, hace el drop del datagrama. Esto es un comportamiento diferente al que vimos en bridging. En bridging, cuando no encuentra en la CAM table la MAC address destino, hace un broadcast. Es decir, que cuando la trama tiene un destino desconocido, que es lo que llamamos habitualmente unknown frame, en realidad se hace digamos, se copia a todos los ports, es decir, se hace un flooding, es decir, se inunda la red con esa trama como si fuese un broadcast. Pero eso en bridging. En bridging, los unknown frames se tratan como los broadcasts, es decir, se propagan. En cambio, en routing, no se propagan los broadcasts y tampoco se propagan los unknown datagrams. Es decir, los datagramas cuyo destino no conocemos cómo rutear. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Sí. Entonces, esto es Classful Routing. Entonces, en Classful Routing... ¿No escucho, perdón? Sí. Porque ya se debe estar por cortar. Ahora, en todo caso, retomamos justo acá. Bueno. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, se escucha. En Classful Routing, ¿recuerdan? Cuando yo tengo el net number, obtengo el net mask a través de una tabla. ¿Tá? Una tabla, en definitiva, es una función. Una función es, para todo x hay un y solo un y. ¿Tá? Es una función. Por ende, si net number es la variable dependiente, perdón, la variable independiente y net mask es la variable dependiente, entonces esto tiene esta particularidad. Para todo net number solo puede haber un y solo un net mask. Si es así, significa que podemos hacer subnetting, pero es de máscara de longitud fija.